Esta es la leyenda de un espíritu que buscaba venganza de aquellos que lo sometieron hacia su propia muerte. Todo comienza en un pueblito escaso en la ciudad real de 14 San Luis Potosí, México. Un niño de 9 años llamado Pedro solía estar bastante apartado de los demás, porque creció en un ambiente donde no era aceptado por sus propios familiares. Pedro vivía con la mentalidad y pensamiento de no tener una suficiente autoestima. Él iba a una escuela primaria que estaba alrededor del pueblo y a un lado se encontraba una iglesia que más adelante tiene una importancia significativa en este relato. Un día se encontraba con un grupo de niños un poco más grandes de edad, todos jugaban al famoso juego llamado las escondidas, el cual consiste de encontrar a los demás sin que hayas visto dónde se metieron. No eran amigos de Pedro, y él decidió preguntarles si lo dejaban juntarse. Un niño le dice que con la condición de que a todos los que estaban jugando les diera un peso por juego, ya que como no era amigo de nadie le costaría que fueran amables con él. Pedro obviamente al ser un niño marginado y solitario no sabía que dicha propuesta era una tontería, y aceptó. En total con Pedro eran 6 niños, el juego empezaba, como era de esperarse de aprovechados, lo pusieron para que él contara y los persiguiera. En un momento del juego el niño se metió adentro de un cuarto de la iglesia, ese lugar estaba abandonado y daba algo de miedo, ahí fue donde se ocultó para que no lo encontraran. Todos los demás ya estaban juntos, y por una extraña razón nadie se acordó de Pedro. Mientras tanto el confiado seguía pensando en que todavía era el que iba a ganar. Pasaron 20 minutos y aún seguía encerrado, asumió que ya era demasiado tiempo para el juego y decide salir. Pero la cosa es que ese sótano únicamente contaba con una entrada y salida, y como era un lugar que nadie visitaba, el encargado de mantenimiento dejó cerrado, a lo que a este lo llevó a una desesperación mortal por salir, ya que en ese lugar no había siquiera orificio para agarrar algo de aire. Pedro después de una hora seguía adentro y con una preocupación enorme, lleno de sudor, pidiendo a gritos que alguien lo ayudara y con la cara pálida donde le faltaba oxígeno, hasta que llegó el momento donde ya no pudo contener más y murió abandonado a causa de asfixia. Bien. Pasaron 4 años del incidente en la iglesia local. Nuevamente, en la escuela habían muchos niños que eran buleados o rechazados por sus compañeros. Entre todos los abusadores los más destacados eran 4. Rodrigo, Jorge, Pablo y Damián. Rodrigo le hacía la vida imposible a un niño tranquilo, lo agredía porque le parecía gracioso burlarse de quien lo trataba con humildad. Jorge era el típico malcriado que influenciaba a más violencia. Pablo solía plasmar en la escuela los pleitos que vivía desde su casa, y usaba a los débiles para desquitar sus problemas. Damián era el tipo grande y fuerte, cosa que usaba como ventaja para sentirse el valiente y así generando el miedo a los demás. Un día este mismo se encontraba quitándole el dinero a un grupo de niños que no sabían defenderse. Con ese dinero fue a comprar un refresco. Cuando se dirigía para la tienda encontró tirado un billete. La cosa es que no había nadie y cuando se dio la vuelta el misterioso papel con valor había desaparecido. No le tomó importancia y siguió su rumbo, con lo que más adelante lo sorprendería. El mismo billete tirado, este lo agarró, pero cuando lo tenía en su mano una sensación involuntaria lo hizo temblar al grado de que se le cayó, y el billete con el viento se arrastró hacia la iglesia. Damián fue queriéndolo agarrar otra vez, y cuando se encontraba cerca unas voces empezó a escuchar en ese lugar, lo cual lo aterró y se fue sin pensarlo. Pablo acostumbraba a intimidar a los más indefensos, debido a que no sabía que tenía un problema de ira generado desde su casa. En un momento escuchó que alguien lo había retado a pelear, le dijeron que aquel que lo había provocado se dirigió hacia el cuarto abandonado de la iglesia. Y como era de esperarse lo siguió, pero por ninguna parte vio a nadie, hasta que escuchó una voz proveniente del sótano. Lo perturbador es que ese cuarto estaba cerrado, y era imposible que alguien pudiera ingresar, y mucho menos si se trataba de un niño. Pablo se retiró del lugar y se dirigió con sus amigos para platicarles de lo sucedido, pero estos muy apenas si le creyeron. El caso de Jorge. Este se encontraba con un grupo de amigos del cual la mayoría eran rebeldes debido a que Jorge era el que mandaba y estos se acostumbraron a seguir su ejemplo.
Un día este y su grupito decidieron investigar aquel sótano, y extrañamente se apareció el fantasma de Pedro. Aquí lo más extraño es que Jorge fue el único que pudo darse cuenta de esa presencia. Esto lo pudo comprobar ya que todos los demás se encontraban como si no hubiera pasado nada. A diferencia, este estaba completamente asustado y quiso irse de inmediato, aunque nadie le creyera, y al final solo quedó como miedosito, perdiendo la reputación ya que lo consideraban como el más valiente. Finalmente, el último testigo, que era Rodrigo, en su día a día se la pasaba insultando, humillando y burlándose de otro niño que era casi lo contrario a él. Este otro no tenía amigos y Rodrigo era quien hacía que no lo quisieran juntar porque le parecía estúpido. Terminando de la escuela, su familia acostumbraba a asistir a la iglesia local. Todo iba bien. Hasta que descubrió el cuarto abandonado. En ese momento se encontraba abierto y se metió por unos momentos, donde se dio la vuelta y la entrada se cerró inesperadamente y el niño quedó atrapado, y este mismo pudo apreciar una sombra. Repentinamente apareció y se fue sin dejar rastro. Estos 4 infantes fueron a dar la noticia a un superior en la escuela. Resulta que el reporte fue muy parecido, pero en todos los casos había un factor en común que compartían las 4 versiones, y es que en todas el fantasma de Pedro estaba presente. El maestro sabía que no podría tratarse de una mentira, ya que esos niños eran de diferentes salones. A lo que les cuenta que hace 4 años un niño era tratado con desprecio y nadie supo nada de él después de que estuviera jugando con otro grupo en la iglesia local. Supuestamente quedó encerrado en ese cuarto sin vida. Al escuchar esa trágica historia todos se aterraron y al mismo tiempo poniéndose a pensar de su comportamiento hacia algunos compañeros. El único que contó lo sucedido fue Pablo, pero nadie le creía. Cada vez que salían infantes bravucones, algunos misteriosamente dejaban eso de lado. Y ese fantasma fue visto más de una vez por diferentes testigos. Al día de hoy se considera como un lugar lleno de misterios. Hasta la escuela poco a poco fue quedando sola. Esta iglesia ahora es conocida como el lugar donde quedó un alma por abandono. La moraleja es: nunca te olvides de nadie, todos deben ser recurridos ya que uno de los peores sentimientos del ser humano es el abandono.